Estimadas y estimados participantes, en la sesión anterior hemos terminado la obra cumbre de Adorno y Horkheimer, la dialéctica de la ilustración, y también hemos empezado ya una especie de crítica, no solamente de este libro, sino del conjunto de la obra de Theodor W. Adorno. En la sesión de hoy vamos a continuar con la crítica, son pocos minutos, y luego vamos a ver las obras escritas por Adorno después de 1950, es decir, de su regreso a Alemania, donde él realizó una actividad intensa, participando en radio, televisión, conferencias, artículos de periódicos. Es decir, era la estrella de lo que se puede llamar vagamente la esfera cultural alemana entre 1950 y su muerte repentina en 1969. Vamos a ver justamente los libros de ese periodo, pero antes quisiera mencionarles un dato administrativo. El último día de clases es el jueves 19 de junio. Ruego recordar este dato, estimado público. Jueves 19 de junio es el último día de clases. Ese jueves. Y el viernes siguiente debo entregar la planilla de notas. Por lo tanto, ruego encarecidamente a ustedes, a los que quieren una calificación, elaborar un breve texto de no más de 5 páginas sobre cualquier, reitero y subrayo, cualquier tema tratado en este curso hasta ese día. El texto puede ser entregado en papel físicamente en esa sesión del 19 de junio, o puede ser enviado a mi correo electrónico. Les he puesto en el WhatsApp que tenemos, les he puesto esa dirección electrónica. Me permito una pequeña crítica a las costumbres nacionales. Como hemos visto aquí en la cuestión de elecciones, una de las costumbres imposibles de erradicar es la improvisación. El último instante, la última hora, el último día, todos preparan o su inscripción electoral o el trabajo aquí en este modesto curso de filosofía. Pueden entregar en cualquier momento, a partir de hoy mismo si quieren. Yo aconsejo simplemente no hacerlo en el último instante. Además, he indicado en la parte ya de contenido que puede ser cualquier tema, pero eso sí, un tema tratado en este curso. Y no hay ninguna limitación. Yo aconsejo no pasar de 5 páginas normales de texto, y también aconsejo a ustedes por su cuenta buscar literatura sobre esta temática. Hoy en día, con los medios modernos electrónicos, es algo extremadamente fácil y gratuito leer texto. Simplemente ustedes digitan Theodor Adorno y van a recibir miles, realmente miles de sugerencias, artículos, libros, conferencias, algunas en inglés, obviamente en alemán, muchas en castellano, de modo que no es un problema el que uno busque de forma autónoma. La bibliografía que les he indicado es simplemente un aliciente para mostrarles qué cosas se han hecho sobre la temática. Pero ustedes, por su cuenta y en forma autónoma, es bien difícil de conseguir aquí, pueden, yo creo, tener acceso a mucha literatura.
Hoy en día existen programas electrónicos que permiten identificar facilísimamente un texto copiado de otros. Por ejemplo, un texto hecho por inteligencia artificial o copiado a trozos de algunos ensayos, artículos ya publicados. Obviamente se llama plagio, es un delito penal, y les aconsejo a ustedes simplemente que no lo hagan porque se nota rápidamente que se trata de algo ilegal. Entonces, mejor, aunque tenga errores, aunque tenga problemas, mucho mejor un texto propio con ideas propias. Eso es lo que más se aprecia. Doctor, y acerca del formato del texto, ningún formato, bibliografía, todo nada, esas formalidades muy típicas de la cultura colonial, que precisamente las tendencias izquierdistas aquí han solidificado. No existe ningún formato, pueden usar DIN A4, formato carta, tipo de letra cualquiera, citar o no bibliografía. Es recomendable, obviamente, como nadie nace sabiendo todo, que al final ustedes indiquen sus fuentes, o sea, qué cosa les ha servido para elaborar un texto, pero no es absolutamente obligatorio. No existe ninguna regla de forma. Eso que desde la cultura colonial es tan querido aquí en el sistema universitario boliviano. Tienen que expresar ideas propias y para eso no hay formato. Ideas absolutamente originales, aunque sean muy elementales. Eso es lo que más se aprecia. Vamos a ver entonces, estimado público, a terminar de criticar muy pocos minutos la dialéctica de la Ilustración y luego vamos a pasar a esa enorme cantidad de obras, todas muy pequeñas, salvo una, la dialéctica negativa, el gran libro de Adorno, del cual vamos a tratar en una de las sesiones próximas. Vamos a ver sobre todo, estimado público, los ensayos que ha escrito Adorno y que eran en la cultura letrada de Europa Occidental extremadamente populares porque trató todos los temas inimaginables, desde pedagogía hasta literatura, arte, la política, en fin, van a ver ustedes que esos ensayos de Adorno son más interesantes que sus obras centrales. Terminaremos una pequeña crítica a la dialéctica de la Ilustración. Una de las primeras y más exitosas feministas en la historia de la cultura occidental ha sido la francesa Simone de Beauvoir. Voy a anotar por las dudas el nombre. Le debemos, aparte de la cuestión feminista, que obviamente no voy a tratar aquí, le debemos un renacimiento de ese autor maldito, el Marqués de Sade. Y Simone de Beauvoir nos ha dicho por qué ese tipo de autores preferidos por Adorno y Horkheimer son importantes, pese a que son autores aburridos de leer, sobre todo Sade, no solamente unas 6 grandes novelas, cada una varios tomos, donde de principio a fin pasa exactamente lo mismo, sesiones de tortura erótica. Y la repetición, lamentablemente, de eso, tal vez ustedes en la praxis cotidiana ya lo han notado, la repetición de eso es muy aburrido, muy tedioso. Pero, según Simone de Beauvoir, lo que han hecho Adorno y Horkheimer es simplemente rescatar a este autor. Y eso es evidentemente
enormemente importante. ¿Por qué? Porque sería Sartre lo que quieren los autores Adorno y Horkheimer. Quieren un esclarecedor sin límites, es decir, alguien que aclara, que analiza a fondo un problema y lo hace sin ninguna limitación. Sartre, por ejemplo, para escribir sus novelas, él hizo una enorme cantidad de prácticas, algunas de ellas claramente delictivas. Algunas chicas murieron en los experimentos eróticos del divino Marqués, y por eso él, pese a la enorme protección social de la que gozaba, pese a eso pasó la mayor parte de su vida en prisión. Pero para Adorno y Horkheimer, ese es justamente el héroe intelectual, aquel que va hasta las últimas consecuencias del pensamiento, y por lo tanto es aquel que echa luz, arroja luz sobre todos los rincones oscuros de nuestra psique, de nuestra alma. Y esa labor esclarecedora en el campo de la novela erótica es simplemente un ejemplo, según Adorno, de lo que hay que hacer. O sea, hay que ir, claro, en el plano estrictamente teórico, como él, jamás Adorno tuvo parte en una manifestación, jamás firmó un manifiesto izquierdista, jamás de los jamases Adorno tuvo el más mínimo contacto con la praxis política, no militó en ningún partido, no asistió jamás a una manifestación, conferencia, demostración o algo de esas fuerzas radicales que él animaba en sus clases y en sus escritos. Pero a él le gustaba gente como Sartre, que va hasta el final iluminando, esclareciendo esos rincones tenebrosos del alma humana, no solamente en el campo del erotismo, sino en el campo, por ejemplo, de la política, y en lo que vamos a ver a partir un poquito más tarde, a partir de la ideología o de las ideologías que justifican regímenes totalitarios. Porque evidentemente tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda había y hay una enorme cantidad de literatura, películas, artículos cortos, etcétera, que en el fondo legitiman esas tendencias totalitarias. Y eso vamos a ver ahora mismo que han pensado Adorno sobre Heidegger. Esa es una ocupación para él mucho más revolucionaria en el fondo que participar planteando banderas rojas y haciendo exhibiciones y luego teniendo una vida burguesa normal y corriente. Él criticaba así hasta su muerte a sus estudiantes, porque justamente en el Instituto de Investigaciones Sociales, del cual Adorno era director hasta su muerte, en ese instituto es que se inició la gran revuelta estudiantil alemana. Y los estudiantes obviamente lo acusaron a Adorno de predicar una cosa y hacer otra, o sea, de inconsecuencia. Cuando los estudiantes tomaron su instituto, pintarrajearon las paredes, también en el edificio central de la Universidad de Frankfurt, pusieron una enorme pintada que decía Universidad Karl Marx. Otro grupo estudiantil, enemigo del primero, típico de la izquierda, muy dividida entre sí, otro grupo pintarrajeó encima Universidad Rosa Luxemburg, lo típico de esa época. Obviamente Adorno se reía de esas aventuras estudiantiles y él con mucha razón, no lo vivió, pero con mucha razón dijo: estos mismos chicos van a terminar de empresarios o gente que escribe para partidos de la derecha o cosas así.
Uno de sus alumnos más famosos fue el vicecanciller federal alemán y ministro de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, uno de sus alumnos además más inteligentes, que terminó de ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno muy convencional, diríamos conservador, y que después de ser ministro, eso les pasa en Europa a la gente que deja altas posiciones, fue miembro de las juntas directivas de los consorcios económicos más fuertes del país, y además en el caso de Joschka Fischer, representante de consorcios norteamericanos, tal cual Adorno lo previó, sin el caso específico concreto. Pero Adorno, les digo, ustedes todo el día están aquí pintando las paredes, haciendo acciones, lo dijo claramente, sustitutas de una verdadera praxis. Y ustedes van a terminar como grandes burgueses normales y corrientes. Obviamente esto no era querido, pero es lo que pasó en décadas posteriores. Entonces, estimado público, ¿qué se le puede criticar a la dialéctica de la Ilustración? Primero pasaremos al plano estrictamente formal. Es una obra caótica, dispersa, no tiene una clara concatenación de ideas. Es una obra además que toca muchísimos temas, todos entre sí dispersos, desconectados. La última parte de la obra, que no la hemos tratado aquí porque no tiene un gran valor filosófico, se llama Anotaciones y Proyectos, y son todos aforismos o fragmentos muy pequeñitos donde Horkheimer y Adorno tocan los temas más diversos con frases que pueden ser altisonantes, hasta divertidas, pero que no reflejan una concatenación lógica de ideas. Y lo mismo los capítulos. El capítulo sobre Sade, o el que hemos tratado, el más famoso, el capítulo sobre las sirenas y la Odisea, realmente no está bien encajado con el resto de la obra, pero no hay duda que es una obra muy original. Entonces, ¿qué es lo que ellos, y esto se va a repetir, estimado público, como vamos a tratar toda una sección, la estética de Adorno, aquí me adelanto porque el pensamiento central está en la dialéctica de la Ilustración. Lo que quiere el ser humano, incluyendo los movimientos contestatarios de izquierda, lo que quieren es simplemente vivir mejor y tener su puesto bajo el sol político. Lo que quieren los seres humanos es estar, todos sabemos que la vida es breve, quieren pasarla lo mejor posible. Y eso se logra si uno tiene o dinero o poder, o mejor dicho, la conjunción de ambos. Esa conjunción, poder y dinero, es realmente irresistible. Entonces, mucho de lo que se ha escrito, pensado, etcétera, y publicado, son ideologías en el sentido original de Marx. Adorno, hasta el fin de su vida, mantuvo la concepción marxista de ideología. No es un conjunto de ideas, como sugiere la definición neutral, simplemente conjunto de ideas, sino que Adorno creyó siempre que Marx tuvo razón al decir que ideología es una conciencia necesariamente falsa, pero socialmente buena, porque ayuda a justificar una posición. O sea, en ese sentido, él utilizó muy a menudo la palabra ideología, una conciencia necesariamente falsa, pero al mismo tiempo popular, muy usada, etc. Como son la inmensa mayoría de los mitos sociales. Un mito como el de la Odisea explica a los otros lo que es el mundo, lo que hay que esperar, lo que hay que evitar, y al mismo tiempo el mito, generalmente con muy pocas excepciones, glorifica
el orden social. Muy raro el mito que llame directamente a una rebelión, claro que hay, pero en general los mitos no son revolucionarios, sino más bien conservadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen los mitos y las ideologías según Adorno en esta obra? Los mitos legitiman la voluntad egoísta del ser humano, que es su función principal. No es algo negativo. Tenemos que ser egoístas, o sea, preocuparnos de nuestro ego, de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia psique, porque tenemos que sobrevivir. En un mundo como es el mundo animal, nosotros pertenecemos, como Adorno, a la naturaleza. Y esa naturaleza siempre va a exigir de nosotros, estimado público, por eso golpeo la mesa como hacía Adorno, esa naturaleza va a exigir de nosotros que nosotros defendamos nuestra psique y nuestro ego. Por lo tanto, el egoísmo no es algo ni bueno ni malo, simplemente es algo que es parte de la naturaleza humana. Lo que hay que evitar es que el egoísmo sea la única directriz que tenemos los humanos. Es lo único que hay que evitar. Tenemos que cultivar al mismo tiempo un mínimo de solidaridad con el prójimo. A eso ha dedicado Adorno algunos de sus ensayos posteriores. Pero claramente lo que predomina y lo que debe ser criticado es la política del egoísmo individual, regional, nacional. O sea, el egoísmo es algo que no se puede evitar. Entonces, la verdad emerge claramente, según Adorno, cuando nosotros, los que nos preocupamos por filosofía, por poner en duda lo que vemos, cuando nosotros hacemos conexiones entre diferentes fenómenos. Por ejemplo, entre la ideología, que es una cosa estrictamente intelectual, y la política, que es algo mucho más material. La ideología sirve enormemente para movilizar, pero también para aplacar los impulsos, por ejemplo, revolucionarios. Adorno, por ejemplo, estudió, él tenía 15 años cuando cayó la monarquía en Alemania, cuando el régimen político alemán cambió totalmente en la parte formal institucional. Cayó la monarquía, hubo meses enteros de enormes demostraciones en las calles, revueltas en los márgenes del país, etcétera, etcétera, soldados que retornaban del frente, en fin, fueron meses, como él mismo dijo posteriormente, meses hermosos, donde la utopía parecía estar al alcance de la mano. Muchos de estos revolucionarios, espartaquistas, comunistas, socialdemócratas de izquierda, cristianos de izquierda, etc., todos en esos meses efervescentes de octubre, noviembre de 1918, todos decían: hay que construir algo nuevo, algo humano, algo realmente que dure mucho. Y Adorno, chico muy perspicaz, notó que esa gente lo que quería era su participación en la política, en la economía, y no necesariamente construir una utopía, lo cual siempre es políticamente muy complicado. Él se dio cuenta que la misma gente que hablaba nunca más volver al pasado, etcétera, etcétera, esa gente en el fondo lo que quería era volver al pasado disimuladamente. Entonces, como ven ustedes, él se formó en una época muy movida, entonces es comprensible que estos elementos que a ustedes les puede parecer a primera vista muy lejos de la filosofía
sean parte misma de toda la reflexión del joven Adorno. Pero es lo que realmente lo conmovió profundamente. Y lo conmovió también el hecho cuando estos revolucionarios, después de las manifestaciones del día, a las 6 o 7 de la tarde volvían a sus casas, esa misma gente, como lo observó Adorno, hacían una vida completamente normal. Esperaban que la esposa haya preparado la cena, que los hijos hagan las tareas del colegio, y luego él, el padre de familia, hacía lo de siempre, o pegaba a la esposa, o reunía a los niños, o se dedicaba a jugar con sus amigotes a las cartas. Es decir, la continuación de la vida cotidiana normal bajo el manto de un revolucionarismo, sobre todo verbal. Eso es lo que, y eso claro es algo que queda muy marcado en el carácter de alguien cuando, por ejemplo, Adorno a los 15 años, eso es lo que vivió él cada día en Frankfurt, ¿no? Manifestaciones, tomas simbólicas de edificios, etcétera, etcétera, ensuciar todos los símbolos del poder imperial. Nadie se atrevió a destruir estatuas, pero las pintaba, muy parecido a lo que hemos visto también aquí. Entonces, Adorno notó que esa misma gente, su vecino, un obrero fuerte, bien pagado, que ganaba muy bien en la industria del cuero, notó que ese vecino que pintaba estatuas y hablaba de la necesaria revolución total y jamás volver a lo de antes, que él, a partir de las 6 de la tarde, en la casa, repetía todo lo normal de la vida cotidiana anterior, sin notar las incongruencias. Entonces, eso le llamó poderosamente la atención, y la dialéctica de la ilustración, como él mismo lo ha confesado, es en el fondo una reflexión sobre los sueños y las inconsecuencias del ser humano. Porque según Adorno, nosotros en el fondo somos así. El Marqués de Sade, en todas sus obras, quería ir al fondo de la cuestión, ver qué es lo que quería el ser humano. Y como él estaba en contra, Sade, en contra de las leyes que no le permitían las prácticas crueles que él quería imponer a las chicas, a sus amantes, etc., entonces él se volvió revolucionario, tomó parte en las revueltas y en la Revolución Francesa de 1789. Tomó parte. Él, el Marqués de Sade, estaba preso en la Bastilla el 14 de julio de 1789, cuando ocurrió esa rebelión que tomó la Bastilla, el símbolo más odiado de la monarquía, la prisión, una prisión enorme en el centro de París, que fue desmantelada y destruida esa misma noche. Esa misma noche toda la población se volcó a destruir el símbolo de la opresión. De Sade era uno de los presos que estaban allí, y él naturalmente estaba encantado de ser liberado. Pero cuando apenas él estuvo liberado, volvió a reunir, como tenía muchísimo dinero, volvió a reunir chicos jóvenes, a los cuales les practicaba sus tácticas o sus prácticas sadomasoquistas, y para eso se necesita una atmósfera conservadora, no una revolucionaria. Se necesita una atmósfera, por ejemplo, en que las amantes no protesten ante la violencia de los varones, clarísimo. Entonces, estimado público, ahí se nota que los revolucionarios verbales, como Sade, pueden ser en el interior de su alma, en el fondo, muy conservadores.
Ahora, estimado público, aquí terminamos de ver la crítica a la dialéctica de la Ilustración. ¿Por qué en una obra que en el fondo es una obra de filosofía de la historia, por qué hay esos dos capítulos muy largos, el uno sobre la Odisea y obras literarias de la época, y el otro sobre Sade y novelas también de esa época? ¿Por qué? Porque vamos a ver también en clases futuras las ideas sobre estética y literatura de Adorno, y aquí me adelanto, porque haremos una especie de resumen en dos líneas y de crítica, porque Adorno creyó siempre, igual que Horkheimer, que la literatura es la mejor representación del fondo de las actividades humanas. En una palabra, sobre todo la gran literatura, tiene un trasfondo filosófico. Lo mismo para él la música, Horkheimer ahí no lo siguió, y el arte. Vamos a ver justamente, tal vez ustedes se asombren de la teoría estética de Adorno. Entonces, las obras de literatura, esto va claramente contra la filosofía normal de su época. Las obras de literatura son objetos legítimos de la crítica filosófica. Y por lo tanto hay que estudiar a las grandes obras de la literatura, del arte y de la música como si fuesen receptáculos de conocimientos filosóficos. Estimado público, después de la muerte de Horkheimer, se publicaron una serie de novelas de este autor, con el cual Adorno escribió la dialéctica de la Ilustración. Y todas estas novelas, que son literariamente muy aburridas, de Horkheimer, siempre estuvieron aconsejadas por Adorno. ¿Y cuál es el contenido? El contenido de todas las novelas es el fracaso de jóvenes que quieren labrarse un futuro. O sea, son novelas extremadamente pesimistas. Todos los héroes y las heroínas de estas novelas, muy apreciadas por Adorno, son jóvenes que fracasan ante las estructuras sociales y económicas de una sociedad profundamente egoísta y además, como todos sabemos, naturalmente explotadora de los débiles política, económica, social y culturalmente. Ese es el mundo, y ese mundo tiene que ser, según Adorno y también Horkheimer, ese mundo tiene que ser cambiado. Pero ese cambio es mucho más difícil de lo imaginado por lo que Adorno vio en sus contemporáneos. Adorno vio, como ya les he contado, que la gente que todos los días iba a las demostraciones contra el emperador, contra la casa imperial por el establecimiento de una república socialista, cuando volvían a sus casas a las 6 de la tarde, se convertían en ciudadanos normales y corrientes que mantenían las tradiciones, los valores de orientación, el maltrato de esposa e hijos, como siempre había sido la historia. Entonces, esa dicotomía, esa ambivalencia, ese hecho de que los revolucionarios son evidentemente revolucionarios, pero al mismo tiempo seres conservadores, ese tema no tratado jamás por socialdemócratas, ni los marxistas de la época, ni Lenin, ni Lukács, ni Korsch trataron esa ambivalencia fundamental del ser humano. O sea, en una palabra, ¿qué es lo que le llama a él la atención? Que los revolucionarios, en el fondo, son tan conservadores como el resto de la población, simplemente que no lo saben. Aquí terminamos esto, estimado público, porque hay un elemento elitista, que es lo que se ha criticado a la obra.
hay un elemento aristocrático de parte de Adorno. Se le ha acusado de despreciar a las masas, de despreciar al ciudadano normal de la calle. Y eso, hay algo de eso. Evidentemente, en toda la obra, claramente el ciudadano normal es aquel que se somete a los valores tradicionales, siendo tal vez revolucionario en algunas horas del día. Pero esa ambivalencia, que según Adorno la tenemos todos nosotros, sí, estimado público, cada uno de nosotros somos ambivalentes, o sea, nos regimos generalmente por dos sistemas de valores contrapuestos. Eso es, según Adorno, el gran tema de la filosofía, que según él no había sido tratado antes. O sea, cada uno de nosotros es conservador y posiblemente revolucionario. Es algo un poco triste, ¿no es cierto? Por esta obra. Sí, esto de hecho me resuena bastante igual con el tema de que, digamos, de que a ciertos artistas se deje escuchar su música por sus aspectos personales, y entra lo mismo en el caso de ciertos sujetos, la gente que critica a un artista porque tiene tal vez una vida personal algo conflictiva o con ciertas cosas que moralmente no son aceptadas. Esas mismas personas serían incapaces de dejar ciertos objetos de valor que han sido fabricados por, no sé, niños en escasa pobreza. Nadie, digamos, critican a este artista, pero ciertos objetos que poseen y que son hechos en fábricas con niños explotados, no los dejarían. Entonces critican algo, pero a la vez utilizan objetos que han sido fabricados por niños en escasa pobreza. Entonces hay cierta ambivalencia en lo que yo veo en ese sentido. El mérito de Adorno justamente es haber dedicado su atención a ese carácter altamente complicado, complejo, ambivalente de nosotros los seres humanos, lo que incluye para Adorno en primer lugar a los revolucionarios. Por eso la revuelta estudiantil estalló en Alemania antes que en Francia en 1967, y todos los estudiantes esperaban, sobre todo sus alumnos propios, esperaban que Adorno publique manifiestos en pro de los estudiantes, que él se ponga al mando de las manifestaciones, o por lo menos que él, por lo menos, sería lo menos, que él manifieste su solidaridad con la revuelta estudiantil. Adorno se negó terminantemente a ello, diciendo claramente, y eso molestó totalmente a los alumnos, diciéndoles claramente que ustedes en el fondo son conservadores encubiertos. Al primer problema que haya, ustedes van a, les dijo, con la cola entre las patas, van a volver a la casa paterna, se van a refugiar en el dinero de los padres, etcétera, etcétera. Ustedes son revolucionarios de pacotilla, o sea, de un material poco consistente. Y eso obviamente no gustó. Vamos a ver que Adorno ha dedicado un largo ensayo a esta temática. Bueno, estimado público, Adorno critica el orden social jerárquico que, según él, esto es algo controvertido, no varió o no ha variado en el curso de los milenios. Por eso él critica, usando la palabra burgués, para connotar el comportamiento de Ulises en la guerra de Troya, o sea, hace cerca de 3.200 años, para connotar ese comportamiento hace muchísimo tiempo, con la palabra moderna como burgués, burguesía, etc. Y eso le ha sido criticado, porque es evidentemente una crítica demasiado general y poco precisa. El calificar a Ulises de burgués, etc., puede naturalmente darnos una pequeña
pauta sobre la continuidad de las relaciones sociales que siguen siendo jerárquicas, clasistas a lo largo de milenios. Pero es yo también creo, es el uso excesivo de burgués en toda la obra de Adorno, como algo siempre negativo, horrible, lo peor que hay. Es naturalmente una falta de precisión. Esa falta de precisión conceptual es la que se ha criticado a toda la obra de la Escuela de Frankfurt y especialmente aquí a la dialéctica de la Ilustración. Quiero mencionar, como estamos terminando la crítica a esta obra, las opiniones de Jürgen Habermas. Habermas fue asistente de Adorno durante muchos años y el sucesor de él como director del Instituto de Investigaciones Sociales. Habermas dijo con toda claridad que la dialéctica de la Ilustración es autocontradictoria. Usó la palabra o el concepto una contradicción performativa. Es decir, si toda la sociedad está dominada por el principio de rendimiento, por el anhelo de mantener en la esclavitud a una gran parte de la población, si todo lo que se ha hecho en literatura, por ejemplo la Odisea, empezando por la primera obra grande de literatura universal que tenemos, si todo el arte y la literatura es, como dice Adorno, solamente una exculpación de la sociedad de clases, entonces la dialéctica de la Ilustración sería también parte de esa ideología que trata de defender el orden. Y en cambio la obra quiere ser lo contrario. Entonces el hecho de que la obra, la dialéctica de la Ilustración, haya sido publicada en una editorial grande, leída, etc., para Adorno es una muestra de que la teoría de Adorno no es totalmente correcta, se autocontradice, porque ese orden social que él critica permite la publicación de esa obra, no solamente permite la publicación, sino que le paga los salarios a Adorno y a los profesores izquierdistas, permite la divulgación de sus ideas en las universidades y por lo tanto la crítica adorniana sería imprecisa, porque existirían, dice Habermas, muchísimos resquicios en el orden social imperante que no pueden ser ni descritos ni explicados por la teoría adorniana, empezando por la propia existencia de la Escuela de Frankfurt. Habermas dice: el mito y la razón no son en el fondo iguales, lo mismo, como dice Adorno, y no están conformados por un impulso dominante, porque la propia dialéctica de la Ilustración sería el mejor ejemplo de que la lógica niveladora de la dominación no cubre todas las actividades humanas e intelectuales. Hasta aquí, fin de la cita. La realidad, en una palabra, según Habermas, la realidad sería más diferenciada, por lo tanto más complicada, de lo que pretende Adorno con sus escritos. Estimado público, esta crítica de su propio alumno fue siempre muy dura. Vamos a ver al final cómo Habermas ha amplificado posteriormente esta crítica. Sí, amplificado. La dialéctica de la Ilustración, nos dice finalmente Habermas, sería el mejor ejemplo justo de que no hay esa tendencia niveladora, porque los resquicios, o sea, los rescoldos, los pequeños fragmentos no nivelizados, no dominados por la lógica del capitalismo, son en el fondo extremadamente importantes, grandes, considerables en tamaño y en influencia, como toda la vida cultural, intelectual
y teatro, música, es decir, toda la vida artística sería la mejor demostración de que la teoría adorniana no cubre esos campos de la vida humana. Dice Habermas, los resquicios críticos en la vida cultural y universitaria son enormes, reiterativos e influyentes. O sea, tienen su influencia, su notable fuerza crítica sobre, por ejemplo, lectores, estudiantes, etc. La vida y las actividades de Adorno serían los mejores ejemplos de que la razón totalizadora no es tal, sino históricamente parcial y temporal. La modernidad, nos dice Habermas, tiene muchos elementos, factores y resquicios de pensamiento crítico, de filosofía rebelde y de alternativas plurales en la política y en la vida cotidiana. Hay que salvar, nos dice Habermas, la modernidad, porque es un proceso incompleto en contra de esa completitud totalizadora que explica Adorno. Él tiene un libro, Habermas, que se llama El proceso incompleto de la modernidad. Hay que salvarlo porque la modernidad no es totalizadora, sino que es plural. Por lo tanto, no es exactamente como la ha descrito Adorno. Hay en la actualidad, dice Habermas, muchas posibilidades de crítica y oposición. Son opciones vitales ajenas a la lógica dominacional descrita por Adorno. No todo el pensamiento, el arte y la literatura es un mero instrumento del orden establecido, por ejemplo, del capitalismo. Hay todavía un amplio campo para la reflexión crítica antisistema. Uno de los ejemplos más notables sería el movimiento proecológico en toda Europa occidental. Es un movimiento antisistema, anti la lógica dominante de la explotación permanente y siempre intensificada del capitalismo. Por lo tanto, como dato final, nos dice Habermas, no hay que identificar, como lo hace Adorno, mito y razón. No hay que identificar. No hay que identificar pensamiento y poder. Él nos dice, la diferencia fundamental entre dogmas y argumentos, entre opciones individuales y colectivas, a veces opuestas a la corriente principal por un lado, y por otro, las directivas éticas que todavía subsisten, por ejemplo, de elementos progresistas de la teología protestante. Estamos hablando de alrededor de 1968, 69, cuando la teología protestante había tenido un notable éxito filosófico. Nos dice Adorno, todo esto nos muestra claramente que el mundo no está solidificado, consolidado, uniformado, como nos lo pinta la dialéctica de la Ilustración. La dialéctica de la Ilustración es evidentemente importante para describir una parte, una tendencia, una posible inclinación del orden social actual. Fue pensada, nos dice Habermas, como un mensaje en una botella arrojada al mar, que es una imagen que utilizan los autores justamente al final del libro. Esas pequeñas anotaciones y proyectos, esos aforismos al final de la obra, Adorno y Horkheimer dicen, este libro es como un mensaje dentro de una botella que un náufrago arroja al mar con la esperanza de que alguien, al fin de los tiempos, lo encuentre y lo lea, sin consecuencias prácticas. Y
Habermas nos dice que no fue así. Ese mensaje dentro de la botella fue leído por miles de personas, sobre todo de jóvenes. Es una idea pesimista, porque el pesimismo atrae a la gente. El pesimismo vende bien. Esta terrible frase nos dice Adorno: las ideas pesimistas siempre tienen un gran público. Pocos pueden leernos, dice Habermas, la dialéctica de la Ilustración como un libro de lectura fácil. Muy poca gente. Pero muchas personas comparten el espíritu pesimista de esa obra mientras viven una vida cómoda, disfrutan de buenos vinos. Es decir, como Adorno mismo, la pasan muy bien, pero hablando mal del mundo, lo cual es una actitud cómoda y al mismo tiempo bien vista en círculos elitarios, tanto de la élite económica y social como de la élite intelectual. El pesimismo siempre es algo positivo en esos círculos intelectuales, y el optimismo es visto como la cosa de los ingenuos que se dejan engañar fácilmente. Por eso es que el pesimismo se vende también. Por eso es que el pesimismo irradia esa enorme popularidad. Pero la realidad, nos dice Habermas, es diferente. Muchísima gente, nos dice Habermas, sin haber leído, comparte las ideas pesimistas de la dialéctica de la Ilustración. Son generalmente miembros de profesiones liberales que ganan muy bien, sobre todo los dentistas, muy conocidos en Alemania porque realmente cobran honorarios espantosos, y las cajas de seguros normales no cubren cuestiones de odontología. O sea, a los dentistas les va muy bien con un trabajo mecánico y aburrido. Perdón a los posibles dentistas aquí. Eso dice Habermas, un trabajo mecánico y aburrido, pero ganan muy bien, les va muy bien económicamente, y en las noches, cuando tienen insomnio, leen obras de Adorno y se dicen unos a otros cuando se encuentran: el mundo va mal, el mundo va muy mal, etc. Y se reconfortan con esa idea colectiva de la desesperanza, o sea, de la falta de esperanza, cuando en la vida cotidiana lo que tienen más bien es un desborde de optimismo y de una vida bien lograda. Habermas termina diciendo: el gran mérito de Adorno es haber dado un desarrollo pesimista, es haber dado un tinte pesimista al desarrollo histórico, incluyendo los experimentos que querían mejorar el mundo. Se refiere obviamente a los sistemas socialistas. Todavía existía, estimado público, cuando Habermas escribió esta crítica, y en toda la época de la dialéctica de la Ilustración existía la Unión Soviética. Después de 1945, el gobierno soviético comunista sobre gran parte de Europa. Todo eso obviamente existía. Entonces Habermas nos dice: precisamente el éxito de Adorno, leído por gente relativamente izquierdista, es haber dado un tinte de pesimismo a los esfuerzos humanos. Todo el mundo se daba cuenta, dice Adorno, de que esos esfuerzos socialistas eran un fracaso en el campo económico, pero también en el cultural y en el político. Y se daban cuenta que Adorno estaba pensando justamente en la negatividad de lo positivo. O sea, el experimento socialista positivo es la emancipación del ser humano como meta muy lejana, pero la praxis real del socialismo es una desgracia. Entonces, la dialéctica de la Ilustración, este libro, aunque jamás menciona a la Unión Soviética o a Stalin o al socialismo realmente existente, dice Habermas, se puede considerar como una crítica a esos esfuerzos positivos
de mejorar el mundo de manera radical y sistemática, como lo creía ese comunismo que ya, ustedes saben, ya no existe en el mundo. Finalmente nos dice Habermas, no se puede renunciar a una tendencia crítica, como la han expresado los autores Adorno y Horkheimer. No se puede renunciar a leer esta obra. Y por lo tanto, el gran mérito de Adorno y Horkheimer es haber visto una de las posibilidades del ser humano, una de ellas, que es crear un mundo horrible con las mejores intenciones. Simplemente el haber mostrado esa posibilidad ya es un gran mérito para la obra. Bueno, estimado público, con eso hemos terminado la obra central. Para los que han llegado más tarde, el jueves 19 de junio es el último día de clases de este módulo. Jueves 19 de junio. Ruego a ustedes, a los que tienen una calificación, entregar un pequeño trabajo escrito. Pueden entregarlo físicamente ese día o mucho antes, o mandarlo a una dirección electrónica que les he puesto en el mensaje, en el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Ya? Simplemente a los que han llegado tarde les recuerdo eso. Tengo que entregar la planilla de notas el viernes 20 de junio. O sea, estimado público, por favor, lo más tarde, 19 de junio, entregar ese pequeño trabajo. Ahora vamos a entrar a otro tema, las obras posteriores de Adorno, sobre todo posteriores, me refiero a las que él escribió en Alemania después de 1950. Ya hemos mencionado las principales de la época anterior, la dialéctica de la Ilustración, hemos tratado Mínima Moralia, la personalidad autoritaria. En 1964, Adorno publicó La jerga de la autenticidad. Esto vamos a tratar ahora mismo, aunque sea breve. En esos años, 1964 adelante, fue la obra más discutida en facultades y carreras de filosofía en Alemania, porque es una crítica a la filosofía existencialista de Martin Heidegger. Como Heidegger se ha vuelto extremadamente popular por el postmodernismo y teorías afines, me eximo de hablar de este autor, que escribió en un alemán excepcionalmente complicado, muy similar a Adorno. Ambos eran cultores de una tradición filosófica bastante antigua. Vamos a ver lo que dice Adorno sobre la necesidad de la complicación. Sí, exactamente eso, la necesidad de un idioma complicado para explicar cosas complejas, que a muchos les suena muy bien, sobre todo aquí en el mundo andino, donde hay una fuerte herencia, aunque los izquierdistas no crean, una muy fuerte herencia de la cultura católica barroca, enredada, llena de vueltas y meandros, como es el barroco en general, y uno de los representantes más populares de eso ha sido Jaime Sáenz en la literatura.
Esa tendencia existencialista fue criticada severamente por Adorno y los otros miembros de la escuela de Frankfurt. Y esta obra está dedicada exclusivamente a analizar las teorías de Heidegger. Es una obra muy curiosa ya en su presentación, esta jerga de la autenticidad. Es un libro de unas 150 páginas, pero no tiene ninguna división de capítulos, ni de acápites, ni nada. Es un texto continuo que además tiene muy poca división de párrafos. Es como un texto continuo de principio a fin, donde hasta los puntos aparte son muy raros. Por lo tanto, es una obra muy difícil de leer. Sin embargo, ha sido muy usada, estimado público, porque la filosofía heideggeriana era la gran contraparte en la década desde 1945 hasta más o menos hasta que viene el postmodernismo en 1980. O sea, durante décadas eran las dos corrientes más fuertes en filosofía y ciencias sociales en Alemania: el existencialismo de Heidegger y de otros autores como Karl Jaspers y la Escuela de Frankfurt. La obra empieza con una cita del famoso literato irlandés francés Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura. Cito porque este epígrafe de Adorno realmente explica toda la obra. Dice: es más fácil construir un templo que hacer descender a este templo el objeto de su propio culto. O sea, es más fácil edificar una teoría que hacer descender a la teoría el núcleo, realmente el núcleo importante de esa obra. En una palabra, el templo es naturalmente lo exterior de un culto importante, pero no es el culto mismo, es lo exterior. Entonces, de antemano, aquí acusa a Heidegger de haber edificado una prosa complicadísima, y que esa prosa complicadísima tiene poco que ver con la intención del existencialismo. Aquí obviamente hay, estimado público, como no puede ser de otra manera entre los seres humanos, hay problemas de enemistades personales. O sea, Heidegger es una personalidad que cayó muy mal desde un comienzo a Horkheimer, a Adorno y a todo ese grupo. Son más o menos de la misma época. No exactamente, Heidegger es un poco mayor, pero es más o menos la misma época. Y es una época de grandes cambios. Por ejemplo, la caída de la monarquía, que en Rusia y en Alemania había durado más de 1000 años, que cayó en 1918, y que condujo a una notable inestabilidad que terminó en 1933 con la subida de los fascistas del nacionalsocialismo alemán al poder. Heidegger apoyó a ese nuevo gobierno, fue rector de la Universidad de Freiburg, elegido por estudiantes y catedráticos de tendencias nacionalsocialistas, y Heidegger nunca hasta el fin de su vida dijo algo crítico sobre el régimen fascista o sobre Hitler. Jamás dijo algo crítico. Entonces, para ellos, que se consideraban herederos no directamente de Marx, pero sí del principio crítico del marxismo, era naturalmente la tendencia completamente opuesta. Fueron las dos grandes corrientes que todavía en la década de 1960-70 eran las dos predominantes en Alemania. El libro es, por lo tanto, una crítica completa de la filosofía heideggeriana
y especialmente del estilo literario usado por Heidegger. Quiero aquí mencionar algunos de los adjetivos con que Adorno critica el estilo heideggeriano. Dice, por ejemplo, son obras de un estilo altamente retórico, emotivo, no argumentativo, retumbante, que sobre todo tiene la función, lamentablemente, subrayo el adverbio, lamentablemente importante de confundir a los lectores. O sea, para Adorno, los que leen a Heidegger están simplemente fascinados por el estilo y no se preocupan mucho por el contenido. Ese estilo que pretende profundidad, palabra favorita de los existencialistas. Ese estilo que pretende al mismo tiempo autenticidad, otra de las palabras favoritas de Heidegger. Ese estilo, nos dice Adorno, dice mucho sobre el contenido de la obra heideggeriana. La obra heideggeriana sería una obra que apela a los instintos bajos de los lectores. Es una obra restaurativa políticamente. Ustedes saben, no necesito volver a mencionar, Heidegger apoyó a esa llamada revolución conservadora que duró de 1933 a 1945 y que quería retornar a los valores profundos, otra palabra favorita de Heidegger, a los valores profundos de la germanidad. Dice Adorno, la obra de Heidegger está repleta de conceptos altisonantes que suenan muy bien y que tienen que ver con preocupaciones cotidianas de los lectores. Conceptos, dice él, que no dicen nada en el fondo, pero que atrapan al lector, como encuentro, decisión, encargo, anhelo, designio, llamada. ¿Ya? Según Adorno, estas son cosas que suenan muy bien porque tocan fibras profundas de los seres humanos. Todos nosotros queremos un encuentro decisivo con el otro, con el amante, con la amante, con esa figura que nos va a enriquecer la vida. Y en el fondo todos sabemos que no. En primer lugar, que no enriquece generalmente la vida y que el encuentro mismo, ese primer momento, no es una epifanía, o sea, un resplandor. No es eso, sino que normalmente sus primeros encuentros son simplemente banales. Puede ser que haya excepciones, obviamente hay gente que se enamora a primera vista, que siente profundamente un llamado del destino al ver al amado o a la amada, pero Adorno se burla precisamente de ese sentimiento profundo de los seres humanos. Dice la llamada del destino. Es en el fondo una palabra muy usada por los nazis, también por los fascistas alemanes. El movimiento te llama, la llamada del Führer, del dirigente al pueblo llano. Esa llamada es la llamada del destino. El destino nos llama, por ejemplo, a ocupar Polonia, a ocupar ese territorio medio vacío que corresponde a un pueblo trabajador y muy populoso como el alemán. Entonces, no es que los alemanes sean unos malos que quieran ocupar tierras ajenas, Polonia, Lituania, la Unión Soviética, sino que el destino impone esa expansión. Entonces, esas palabras que según Adorno tienen poco contenido intelectual, reitero, destino, llamada, encuentro, anhelo, designio, etc., todo eso revestido por una enorme prosa intelectual como la de Heidegger,
eso da la impresión de que es una literatura, una filosofía que va al fondo de la cuestión, no como las teorías, por ejemplo, la escuela de Frankfurt o el marxismo, que apelan a cosas insustanciales, de poca duración, como la lucha de clases o algo por el estilo. En cambio, lo otro es la llamada misma del destino, el encuentro entre dos seres que se habían buscado, los amantes que se habían buscado desde la eternidad, y que en un encuentro fortuito reconocen que el uno es para el otro. ¡Ah, qué belleza! Entonces, dice Adorno, todo eso suena muy bien, pero es pura literatura. Además, es literatura para gente ingenua, porque la inmensa mayoría de los primeros grandes encuentros, la llamada del destino, etcétera, etcétera, son invenciones de especialistas en retórica comunicacional que quieren sobre todo confundir a las masas de ignorantes y hacerles ver que la ocupación de Polonia o de Checoslovaquia o la guerra contra la Unión Soviética, contra Francia, es algo que no se puede evitar, porque el destino no se puede evitar. Entonces, la invasión de Francia o de Holanda o la matanza de judíos no es un capricho de una clase pequeña dirigente, sino que el destino mismo está atrás. Entonces, lo que hace Adorno con esta obra es hacerse la burla, toda la obra es una cosa burlona, es hacerse la burla sobre los conceptos fundamentales que son comunes a Heidegger y a la ideología fascista de Hitler y asociados. Pero ¿cómo es su nombre para...? Jonathan, Cano. Cano. Usted me mandó una nota. Sí, en el grupo de WhatsApp. Le voy a contestar, pero creo que ya lo he hecho. Pero le voy a contestar por escrito. Siga, por favor. Con eso estaría entendiendo que para Adorno, que toda la masa de Alemania que seguía el movimiento fascista en realidad era ingenua, ¿no? Sí. Ingenua, engañada, infantilizada. Claro, infantilizada. Es un concepto que a mí me encanta, que lo uso muy a menudo, que viene justamente viene de Kant, en el fondo. Viene de esa pequeña obra brillantísima que se llama ¿Qué es la ilustración? O sea, ser consciente, ser un filósofo, es haber pasado la infancia, porque la infancia es la época en que nosotros dependemos de ideas, órdenes y visiones del mundo ajenas. Infantilizadas estaban las masas alemanas, según la escuela de Frankfurt y Adorno, por la propaganda nazifascista. No sé qué piensan ustedes, pero es la opinión de ellos. Toda la ideología nazi era realmente mantener a las masas en un estadio previo a la crítica, o sea, infantiles. Las masas no eran autónomas al apoyar la invasión de Polonia o la matanza de los judíos, porque no había sido algo que realmente nazca de una reflexión crítica y además lenta, continua, que lleva mucho tiempo de las personas normales y corrientes, sino que ellos habían seguido esas palabras, esos conceptos falsos, pero llamativos, tanto de Hitler como de la filosofía existencialista. Por ejemplo, autenticidad. Todos nosotros, dice Adorno, queremos ser auténticos, o sea, nosotros mismos, porque la palabra tiene la raíz griega autos, que es uno mismo. Todos queremos ser únicos, todos queremos ser algo que no se confunda con el otro. La autenticidad individual es como la identidad individual. Es una crítica también al concepto de identidad, que según Adorno en el fondo no dice nada. Vamos a ver cuando veamos la dialéctica negativa, que tiene un largo capítulo sobre identidad, autenticidad, pero es más o menos lo mismo que en esta pequeña obra. La idea es muy simple:
No existe algo así como el núcleo absoluto de algo auténtico o idéntico. Siempre la identidad está referida a diferenciarse de otros. Es una teoría, obviamente, estimados y estimadas oyentes, es algo controvertido. Por ejemplo, Adorno dice: la identidad de un pueblo siempre es una identidad trabajada, elaborada, edificada, criticando al otro, a los vecinos, al pasado, en fin. Es algo siempre referido al otro. La identidad, me adelanto a la dialéctica negativa, la identidad siempre se refiere a lo otro, para tratar de ser auténtica, para tratar de ser una misma. Es un esfuerzo inútil, pero es un esfuerzo que da sentido a nuestras ocupaciones, a nuestra vida difícil. Le da sentido el creer que somos auténticos, es decir, únicos, cuando en líneas generales todos somos muy parecidos unos a otros. Es una idea controvertida, estimado público, no es de ninguna manera la última palabra. O sea, podemos terminar con una simple frase: la autenticidad es una fantasía. Es algo que nosotros mismos nos contamos para tranquilizarnos. Nosotros nos tranquilizamos cuando decimos: somos únicos, somos auténticos, somos solamente yo y nadie más. Lo cual, según Adorno, es muy difícil de creer que así sea. Además, según Adorno, estas palabras que se repiten a lo largo del texto de Adorno en forma crítica, parece que le cayeron desde chico muy mal. Esas palabras: decisión, encuentro, encargo, anhelo, designio y llamada. Esas palabras, según Adorno, tienen un trasfondo de resentimiento. ¿Por qué es necesaria una llamada del destino? Porque uno mismo se da cuenta de que uno solito no puede hacer nada, o muy poco en la vida. Uno mismo se da cuenta que lo que uno usa cada día, los objetos con los que uno nace y crece, como lo más elemental, una mesa o cualquier cosa, uno se da cuenta de que todo ya está hecho por otros, y que por lo tanto, según Adorno, habría muy poco margen para la creación verdadera. Claro, salvo él, obviamente. Adorno era extraordinariamente convencido de su propio valor. En la última clase, que vamos a hacer una crítica general de la obra de Adorno y de las influencias posteriores, me voy a permitir, estimado público, aunque no es estrictamente filosofía, durante un minuto solamente mencionar rasgos del carácter personal de Adorno. Pero aquí me adelanto a un rasgo. Él era un egocéntrico furioso, convencido desde el primer día de su vida por ese tratamiento excepcional que le habían dado dos madres. Rara persona nace en un hogar con dos madres, como fue el caso de Adorno. Dos madres que lo único que hicieron es alabar a este chico, diciéndole desde el primer instante que era un genio. Claro, eso forma un carácter fuerte, eso no hay duda alguna, pero no necesariamente era un tipo tratable, porque los egocéntricos, Adorno era el ejemplo, quieren siempre la adhesión, el respeto, la admiración de los otros. Adorno, en una palabra, personalmente era intratable. Seguiremos con esto. Dice Adorno: el existencialismo tiene un trasfondo de resentimiento. Los que hablan de autenticidad, de la llamada del destino, del encuentro glorioso, son las personas que nunca van a tener ese encuentro decisivo, que nunca van a sentir la llamada del destino, que simplemente obedecen a aquellos situados arriba, que hablan con voz autoritaria, que es lo que le gusta a la inmensa mayoría de la gente. Aquí es el rasgo elitario, aristocrático de Adorno. Él no pertenece
a esa masa de ovejas que con gusto obedecen las órdenes del pastor, que no es así. Entonces, los otros, la masa, esa masa despreciable, de ideas muy elitarias, esa masa es la que tiene un resentimiento profundo, porque en el fondo sabe que no tiene ni el poder, ni el talento, ni la autoridad, ni el dinero de los otros que lo gobiernan. En el fondo, dice él, los nazis son unos resentidos con su propia vida y su propia historia. Una idea, estimados, no necesariamente es la verdad absoluta. El existencialismo continúa Adorno, sostiene concepciones tradicionales, una palabra que él usa muy a menudo para referirse a Adorno, provincianas, pueblerinas, nacionalistas, autoritarias, tradicionalistas, etc. ¿Por qué usa eso de pueblerino, provinciano con muchísimo gusto? Porque Heidegger hacía gala de estar unido a la tierra y a la sangre. Esa palabra, que es un juego de palabras en alemán, sangre y suelo, para un cosmopolita como Adorno, muestra el carácter provinciano de Heidegger, que se vestía además con el traje típico de un campesino. Y iba a clases en Marburg, eso lo cuenta su amante Hannah Arendt, con el traje de un campesino, que es muy diferente al traje normal civil de un ciudadano ordinario, mostrando que él estaba unido profundamente a la sangre y al suelo, cosa que los judíos como Adorno, que no tenían patria en el fondo, no podían ni siquiera comprender que era esa raíz profunda con el pueblo. Y lamentablemente eso era muy popular. ¿Quién no quiere estar unido al pueblo, al suelo, a la propia sangre? ¿No es cierto? Sangre y suelo son algo que hoy tal vez suenan muy mal, pero en 1930, cuando Alemania estaba en crisis, volver a la sangre y al suelo patrio, eso sonaba extraordinariamente bien. Heidegger hacía gala de que él mismo, con sus manos de campesino, había construido esa cabaña de Tottenauberg en la Selva Negra, donde él iba a esquiar con esquíes, con unos instrumentos usados ya por sus antepasados, viejitos, que a veces se rompían, pero eran los propios, venían del suelo, de ese suelo profundo de la vida campesina, cosa que estos literatos cosmopolitas millonarios como Horkheimer no podían entender lo que es el pueblo mismo, porque el pueblo siempre está unido a la sangre por la ascendencia y al suelo por el trabajo cotidiano. Como ven ustedes, estimado público, aquí vamos a hacer una pausa. Como ven, lo que hace Adorno es criticar esa ideología tan inmensamente popular de la sangre y del suelo, que Heidegger la había, según Adorno, remozado, la había habilitado con palabras filosóficas. Para Adorno, lo que ha hecho Heidegger es simplemente la ideología popular de la sangre y del suelo, haberla ennoblecido mediante un lenguaje filosófico. Aquí haremos una pausa de unos pocos minutos antes de seguir.